Ya está listo. ¿Ya? Estamos live again. Hola, hola. Dios bendiga, Que bendiciones. les bendiga. Vamos a darle unos minutos a ver si alguien se conecta a este live. Estamos aquí. Siéntase en la confianza. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Incluso en el video, si tienen alguna duda, alguna pregunta y lo quieren compartir con nosotros, lo pueden escribir y nosotros, Francesca, porque yo soy medio cegato. Ella lee la pregunta Yo y lo nosotros leo. la contestamos. Yo me acerco y lo leo. Bendiciones. Saludos, bendiciones se están conectando por ahí poquito a poquito. Así que vamos a darle unos segunditos a ver si se sigue conectando otras personas por ahí. De lo contrario, comenzamos porque de igual manera la vez pasada, el domingo pasado, no hubo gente conectada, mucha gente conectada en el video, pero luego recibimos muchos comentarios y recibimos ¿verdad? Un buen feedback de estos videos. Así que vamos a comenzar. Bendiciones, buenas tardes. Reciba un saludo de este su ministerio. Casados no cansados. Y como siempre, el esposito Joey, estoy acompañado de mi amada esposa, la esposita Francesca. Sí, y continuamos con una serie de videos que hemos titulado Los enemigos del matrimonio. Como ya ustedes saben, este ministerio es dirigido completamente a los matrimonios y por eso es que nuestro enfoque es darle las herramientas a la familia, a los matrimonios, ¿verdad? Llevado por el diseño original que creó Dios. Y dentro de estos temas, enemigos del matrimonio, de esta gama de videos que vamos a hacer, queremos hablar hoy del tema cordones umbilicales. Cordones umbilicales. ¿Por qué? Todos nosotros sabemos lo que es un cordón umbilical, porque todos lo tuvimos alguna vez, estuvimos conectados a nuestra mamita, porque sabemos que la función del cordón umbilical es alimentar al feto, al bebé, en el vientre de su madre, llevar nutrientes por medio del cordón umbilical, pero ya una vez usted nace, lo primero que hace el doctor es cortar con el cordón umbilical para de este modo que usted pueda y comience a alimentarse por sí solo. Eso es así. Entonces, es bien importante que sepamos que aquí vamos a estar hablando de diferentes tipos de cordones umbilicales. Obviamente sabemos, como dijo mi esposita, que sí el cordón umbilical es necesario, físicamente hablando, cuando el feto está dentro de la madre, porque depende de la madre. Claro, es necesario. Es necesario, es vital para que el feto se desarrolle. Ahora, lo que queremos indicar aquí como enemigo del matrimonio no es una relación sana con los padres. O familiares. O familiares. No, eso no es lo que estamos atacando aquí. Estamos atacando los diferentes cordones que nosotros ya de adultos no cortamos. Y afectan a nuestra vida matrimonial. Correcto. Van influenciando poco a poco y si nosotros no lo sabemos identificar, no sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto tenemos que stop. ¿Verdad que sí? Deténgase. Deténgase. Entonces vamos a utilizar como versículo base a Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Qué dice? Ese dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es así. Esa fue la instrucción, una de las primeras instrucciones que dio Dios al principio, refiriéndose a la familia, a la primera institución que creó Dios. Amén. ¿Ok? Pero hoy, para hacerles entender el concepto completo de lo que es el cordón umbilical, vamos a estar utilizando a un personaje bíblico. ¿A qué personaje bíblico vamos a estar utilizando? A Abraham. A Abraham, correctamente. No a Abraham, vamos a estar utilizando a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios habló con Abraham y le dijo que dejara su tierra y a su parentela, porque iba a comenzar el propósito de Dios en la vida de Abraham, pero le dio una instrucción, le dijo: deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso es correcto. Entonces ya vemos que Dios nuevamente repite, porque tenemos que entender que uno de los principios básicos
para estudiar la palabra de Dios es que Dios no tiene espíritu de variación. Eso es así. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y Él es consistente, gracias a Dios, Eso que es no es así, como qué bueno. nosotros, que nos levantamos un día de ánimo y otro día de otro ánimo, o que a lo mejor en un día decimos una cosa y otro día decimos otra. Eso es así. Dios no es así. So, ya vemos que Dios le dice a Abraham En Génesis 12. Busquen su Biblia, en Génesis Así. 12 Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Y la única diferencia que habló de esa instrucción fue parentela. ¿Por qué? Porque en Génesis le dijo, deja a tu padre y a tu madre, pero aquí le añade a tu parentela, y parentela son los diferentes familiares o Eso es personas así. que constituyen a la familia. Eso es así. Eso es así. Y hay diferentes tipos de cordones umbilicales. Quisimos llamarle así para que se pudiera entender el concepto de que en ocasiones es tiempo y hay tiempo en los cuales tenemos que cortar, no con la relación familiar, tenemos que cortar con brindarle, ¿verdad?, a las demás personas la autoridad sobre nuestra familia, Y la sobre autonomía. nuestro núcleo, La sobre autonomía. nuestra autonomía, eso Correcto. es correcto, e incluso sobre nuestros hijos. Así que yo les quiero hablar hoy sobre uno de estos cordones umbilicales que les quisimos nombrar así, y es los cordones emocionales. Correcto. Y es algo bien importante y quiero hacer énfasis durante estos minutitos que estemos hablando y conversando con ustedes. Que el hecho aquí no es que nos separemos por completo de nuestros familiares. No, para nada. Ese no es el detalle, eso no es lo que queremos atacar. No estamos atacando que usted se agarre y sea como los nómadas y se vaya a vivir a una montaña y se separe de su familia y se separe de sus amistades y se separe de lo que le rodea. Ese no es el detalle. Lo que estamos queriendo aquí es que usted sepa identificar cuando el cordón es lo que está provocando los problemas en el Eso matrimonio. es así. Cuando ¿ok? se vuelve un enemigo del Es matrimonio. correcto. Y el primero que tocaste, que es los cordones emocionales. Ustedes escucharán mucho por los psicólogos y los psiquiatras algo que se llama codependencia. ¿Qué es eso? La codependencia es cuando yo como individuo no sé desarrollarme si no es porque tengo a alguien a mi lado. O sea, que lo que significa es que yo dependo de una persona, y eso, primero que nada, eso no es correcto. Ni es saludable. Ni es saludable. Entonces, cuando tú creas una codependencia emocional con tus padres o tus familiares, Eso tiene un tipo de repercusiones como lo que es la inseguridad. las inseguridades, correcto. Entonces, la persona comienza a crear unas inseguridades en sí y empieza a afectar la relación matrimonial, porque entonces todavía no he cortado con ese cordón, ya sea con mi mamá, ya sea con mi papá, Con mis ya sea con mis primos. primos, con mis abuelos, etcétera, etcétera, porque sabemos que en casos hay veces que los abuelos son los que crían a las Claro que personas, sí. etcétera, etcétera. Entonces, esos cordones emocionales muchas veces hay que cortarlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver a mi esposa como mi mamá, ni ella me puede ver a mí como la mamá o su papá. Tenemos que cortar con esos cordones umbilicales, y eso le pasó a Abraham, porque Abraham no siguió la instrucción completa, y Taré, que era su padre, salió de Ur de los Caldeos con Abraham y Lot, su sobrino, el sobrino de Abraham. Pero recordando un poquito, Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela. Eso se lo dijo en Génesis 12. Pero él no se fue solo, se fue con su papá, Taret, y con su sobrino, Lot. Lot. Entonces, si nos vamos un poco más profundo, mi amor, ¿qué significa el nombre Taré? Significa errante. Interesante, interesante, porque usted va a ver que muchas veces en la Biblia los nombres tienen significados importantísimos. Porque si ya el nombre de Taré significa errante, Y Dios lo está mandando a que se fuera para un nuevo comienzo. ¿Qué está sucediendo si tú te vas con alguien que te va a llevar de un modo errante? ya no tienes un norte fijo. Eso es así. Entonces, por eso fue que Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, porque el camino en que llevaba Taré, que más adelante mi esposita lo va a explicar, Amén. no era el correcto, y la instrucción no se la dio Dios a Taré, se la dio a Abraham. Eso es Y así. Abraham, obviamente, al no haber seguido las instrucciones correctas y no haber cortado ese cordón emocional, Acarreó. acarrió
diferentes cosas y las vamos a seguir viendo adelante. Eso es así. Otro de los cordones umbilicales que queríamos hablarle hoy es el de los cordones espirituales. Uf. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, a crecer dentro de diferentes tipos de fe o de religiones, por así decirlo. Y muchas de ellas son conservadoras o son muy posesivas, por decirlo así, porque se nos enseña y se nos inculca, ¿verdad?, que como padres tenemos que ser muy responsables con nuestros hijos y eso está muy bien. Y le enseñamos, ¿verdad?, nuestra cultura de fe. Pero en el caso de Abraham, su papá, Taré, era un hombre que tenía esta inclinación por los dioses paganos y los dioses falsos. Correcto. En Josué 24:2, y escuche bien, siempre vamos a estar lanzando versículos bíblicos para que usted pueda confirmar lo que nosotros estamos diciendo. En Josué capítulo 24, versículo 2, Josué está hablando está retomando la historia y menciona de que Taré, o sea, Abraham, Taré, padre de Abraham, salieron de Ur de los Caldeos y que Taré tenía una inclinación a la idolatría, porque en la tierra de Ur de los Caldeos era una tierra que no adoraba a Dios. Eso es. A Dios, como Jehová Dios, el Dios real. Todopoderoso. Amén. So ya vemos que tras de que Taré estaba errante porque a él no era el que se le había dado la instrucción, adicional a eso, Abraham trae a Taré que tiene una inclinación a la idolatría y Dios quería separar a Abraham de eso. ¿Okay? Claro, porque por eso fue que le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, porque Dios quería brindarle este nuevo comienzo, pero purificando, ¿verdad?, esta vida de tradiciones de la cual venía Abraham, porque luego Abraham se iba a convertir en Abraham, el padre de la fe, como todos lo conocemos. Correcto, eso es así. Tenemos otro cordón umbilical. Otro cordón umbilical que muchas ocasiones esto influye mucho. ¿Por qué? Porque la gente a veces crea un cordón financiero. Una codependencia financiera. Y escuche bien, hermano mío, y espositas y espositos que nos están escuchando. Muchas veces dependemos todavía, aún después de casados, se depende financieramente de mami y de papi. O de abuela, abuelo. O de abuela, abuelo. Y esto crea problemas en los matrimonios porque entonces el matrimonio todavía aún no deja de ser autónomo, no deja de tener su responsabilidad propia. Y entonces volvemos otra vez a traer el ejemplo de Abraham, porque uno de los que trajo, ¿a quién fue que trajo? Él se trajo a su sobrino Lot. Y aquí hay algo bien interesante. Está muy bien que queramos compartir con nuestra familia. No queremos que usted corte con su familia. Ese no es la enseñanza que queremos llevar en este hermoso día que nos brindó el Señor. Lo que queremos es que usted pueda identificar que usted cuando se casa, usted tiene un gremio aparte y que usted tiene que poco a poco ir desarraigándose de cuál fuera su primer núcleo, su primer hogar, y que usted pueda identificar que para usted tener un matrimonio usted necesita cortar cordones umbilicales emocionales, espirituales, económicos. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir poco a poco creciendo y madurando en esta nueva y maravillosa relación como lo es el matrimonio. Eso es. Porque luego usted será papá y usted no va a querer repetir errores que muchas veces los papás cometemos. Pero en este momento, recordando que Abraham se llevó ¿a quién? A Taré y a su sobrino Lot. A su sobrino Lot, muy bien. ¿Qué pasa? Dios le dijo que dejara su tierra y a su parentela, pero él se llevó a su padre y se llevó a su sobrino. Su padre luego murió, pero él continuó con su sobrino Lot. Lot, me parece maravilloso el significado del nombre Lot, que significa un velo. Y entonces, recapitulando, él salió con su padre, que el significado era errante. Errante. Y con su sobrino Lot, que el significado es velo. Pero cuando Dios nos llama a brindarnos un nuevo estilo de vida o a brindarnos un nuevo comienzo, Dios no nos quiere errantes ni nos quiere con un velo. Al contrario, nos quiere libres, dirigidos
y con el rostro libre para poder mirar el propósito que el Señor tiene. Y nos con da una nosotros. visión clara. Nos da una visión clara y Él no quiere que tengamos distracciones para que Él pueda cumplir el plan que Él tiene deparado para nosotros como individuos y como esposos. Eso es así. Y como individuos y como esposos, nosotros tenemos que tener nuestras finanzas, nuestras finanzas, Sí. que sean propias de nosotros. Correcto. Porque no podemos codepender de nuestros padres o de nuestros familiares, porque es parte de la responsabilidad. Hablábamos en el primer video que una de las cosas que el Señor le dio a Adán antes de darle esposa fue trabajo. Fue trabajo, correcto. Así que, y responsabilidades propias. Exacto, lo mandó a nombrar los animales y todo primero y luego le puso a su hermosa Eva al lado. Pero hablando del cordón umbilical financiero y tocando a Lot como referencia con Abraham, dice en Génesis 13 que hubo un momento dado en que ellos se tuvieron que separar, por fin. Abraham se separó de Lot. Pero dice que es que ellos habían creado tantas riquezas, que fueron tantas las cabras, las ovejas que tenían, que entre ellos comenzó a haber este tipo de contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y tuvieron que separarse porque eran muchas las riquezas que habían hecho entre ambos, sabiendo nosotros que la bendición y la provisión viene del Señor, pero era dirigida solamente a Abraham. Correctamente. En ese momento ellos se dividen porque era demasiada la contienda que había entre ellos. Sí. Y entonces, esa misma cordón que todavía los mantenía, financieramente hablando, ya los pastores que le pertenecían a Lot, gracias a Abraham, empezaron a exigir cosas que no le correspondían. Y entonces eso crea problemas. Tenga siempre presente que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y esto puede influir muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos y puede afectar las decisiones que tomamos. Claro, y si vemos más adelante que, por decirlo así, la desobediencia que tuvo Abraham, no quiero ser gravosa ni que nadie por allá, no se alarme nadie, pero él no siguió la instrucción correcta que Dios le dio. Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, pero él se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. ¿Y qué provocó esto más adelante? Que Lot se fuese a vivir a Sodoma y Gomorra, porque habitaban en esa tierra, ¿verdad? Y ya sabemos lo que pasó luego con esta ciudad que fue destruida. Así que usted, si Dios lo manda a apartarse de su tierra y de su parentela en el buen ámbito de la palabra, no es que se va a alejar de ellos, sino que tiene que aprender a ser independiente como matrimonio y como esposo. Sabemos que si usted no lo quiere hacer, va a tener una consecuencia negativa. ¿Por qué? ¿Y qué diferentes consecuencias para aquellos que nos están escuchando y los futuros que van a estar viendo este video? Porque nosotros queremos brindar herramientas para poder identificar estos enemigos del matrimonio y cómo atacarlos. Entonces, ¿qué consecuencias puede haber si yo como cónyuge no corto el cordón umbilical emocional, no corto el cordón umbilical espiritual y no corto un cordón umbilical financiero con mi parentela? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, uno de ellos es que se pueda trazar el plan y propósito de Dios en tu vida. ¿Qué fue lo que le pasó a Abraham? Porque todo se retrasó un poquito, ¿no? Porque Dios tenía que apartarlo. Primero su papá Taret falleció y luego continuó con su sobrino Lot. Pero no fue hasta que Lot se separó de él que entonces comenzó este nuevo propósito que Dios tenía en la vida de Abraham. Y sí, se atrasa el propósito y el plan de Dios. Eso es así. Adicional a eso, pueden haber conflictos, que ahí lo vimos con el conflicto que estuvo Lot con su tío Abraham, pero trayéndolo a lo actual, ¿verdad? Actualizándolo. Esto puede crear conflicto entre los cónyuges. ¿Verdad? Gracias al Señor, en nuestro matrimonio, nosotros entendimos todos estos conceptos y de hecho, mi madre está bien clara de todos, ¿verdad? De todos sus roles dentro de ella como abuela, como suegra y como madre, ¿verdad? Exacto. Y respeta porque yo, como hijo, obviamente,
he tenido la confianza, por eso es que dijimos, no es que usted se separe de su Claro que familia, no. esa no es la idea. Es que usted puede identificar que ya usted es un gremio aparte. Correcto. Usted tiene un núcleo por el cual ahora usted es responsable en todos los ámbitos. Y evita conflictos. Muchas personas se divorcian o van creando problemas y creando raíces de amargura, mi amor, porque no han sabido darle el respeto al cónyuge. Ajá. Como por ejemplo, una suegra o un suegro que esté constantemente opinando de cómo se debe llevar el matrimonio. En ese momento, si yo como hijo no hablo con mis padres y les digo, permítame, este es mi matrimonio y nosotros trabajamos de esta manera. ¿Por qué? Porque si ella es la que le toca hablarlo, lo va a hablar herida, lo va a hablar Claro. a lo mejor molesta y puede crear laceraciones emocionales que pueden afectar el matrimonio. Y no solo afectar el matrimonio, puede quebrar una relación familiar sana. Correcto. Porque si cada cual puede alcanzar a entender cuando cortamos con estos cordones umbilicales, a los cuales hemos querido llamar así, todo el mundo es feliz, porque se entiende y se respeta el espacio de usted como pareja, de usted como matrimonio, de usted como padre, porque muchas veces no solo pasa con los hijos, usualmente unos padres muy protectores tienden a ser unos abuelos muy protectores. Y entonces este cordón umbilical de codependencia puede hacer que usted vea o tenga unos padres que primero eran así como usted y luego quieran dominar el frente de batalla de la crianza que usted pueda tener con sus hijos. O incluso puedan enviar mensajes contrarios a lo que usted quiere establecer en su casa. Hemos visto casos en los que los padres crían a sus hijos de una manera y los abuelos influyen o quieren influir en esa crianza de los hijos y eso trae conflictos. Claro que sí. Por eso es bien importante identificarlos. Pero ¿qué otra consecuencia puede existir? Bueno, hay una que dice carencia de independencia. Y esto es bien importante porque en Puerto Rico tenemos un refrán que dice: el que se casa, casa quiere. No significa que cuando empecemos estemos un ratito con mamá y con papá porque somos muy jovencitos y que papá y mamá nos ayuden económicamente. Puede que papá o mamá, si usted está recién casadito, le ayude con algún préstamo que usted tenga, con el pagaré de su celular o de su vehículo. Y eso está bien porque usted está comenzando, pero ya cuando usted toma la determinación de ya yo estoy casado, yo soy un hombre o mujer, digno, apto, capacitado de vivir en un aspecto conyugal, porque si usted se casó, usted ya tenía la madurez y usted quiso tomar esta responsabilidad, entonces ya es tiempo que usted vaya diciéndole verdad, no solo a su papá y a su mamá, sino también a aquel familiar, a una tía, un abuelo, un tío abuelo, cualquier familiar que usted tenga que haya sido muy importante en su vida, decirle: bueno abuelo, bueno mamá, de ahora en adelante ya usted sabe que yo me casé y ahora yo quiero aprender a llevar a mi hogar y a mi matrimonio en sujeción. No, y que entienda también que los padres tienen que entender que ya su tiempo de crianza pasó y que deberían, obviamente si hicieron el trabajo correcto, sentirse orgullosos y darle la plataforma y el espacio para ellos poner en práctica lo que le enseñó. Entonces es súper importante que ese sentido de independencia florezca, pero usted como esposo y usted como esposa, usted tiene que ser responsable también y identificar en qué momento no es apropiado que otros familiares se metan en su relación. Y qué momento tal vez pueda ser un apoyo. Claro, porque no es lo mismo que usted sea un matrimonio joven, ¿verdad? Que usted esté comenzando y usted necesite este apoyo, este consejo. Eso no es codependencia. Si usted siente el deseo de buscar apoyo, de buscar consejería, de buscar y refugiarse en una persona de su familia, la cual tenga el testimonio adecuado, usted no está siendo codependiente de esa persona. Es digno y merecedor reconocer las personas que son importantes en nuestra vida y que nos pueden dar un consejo grato
y que sea conforme al corazón de Dios, pero siempre y cuando su pareja, su esposo o su esposa, esté de acuerdo y también pueda ver a esta otra persona como una persona de añadidura a su matrimonio y a su relación. Porque si usted va y busca, por poner un ejemplo, a su papá, y le lleva el comentario de alguna diferencia que haya tenido con su esposa o su esposo, posiblemente su papá se incline y le favorezca a usted. Eso es así. Por eso es que a veces es mejor buscar un mediador que no pertenezca a ninguno. Un árbitro, que no sea ni de un lado ni del Correcto. otro. Y muy bien puede hacerlo con su líder espiritual, su pastor, ¿verdad? Para que reciba ese consejito correcto. Y es súper importante porque definitivamente un mal consejo puede seguir derribando y socavando las bases del matrimonio. Eso es así. Por eso es que, y ese punto que tocaste es magnífico. Es excelente porque tenemos que identificar a quién le vamos a recibir un consejo como matrimonio. Mire, si usted se lleva algo de hoy, de esta charla que hemos tenido con ustedes, es, número uno, que sea obediente primero a lo que Dios le dijo al principio. No se vaya errante. No se vaya errante ni con se haga con un velo en su rostro. Deje a Taré y deje a y déjalo. Y segundo, no permita a cualquier persona entrar en su matrimonio. Es muy sagrado. Es demasiado sagrado. Es incluso antes de cualquier otra cosa. Dios lo primero que instituyó fue el matrimonio y la familia. Por eso es que usted no puede estar recibiendo si usted es casado, y de esto podemos seguir hablando en otro momento. Si usted es casado, ande con casados. ¿Por qué? Porque los consejos que a lo mejor le puedan dar son de gente casada. Si usted como casado, usted tiene un familiar que no está casado y le da un consejo, primero que puede ser que o lo invita por ahí a irse a darse una cervecita, o si cuando usted sale con este familiar le dice, mira esa muchacha, qué guapa, o mira ese muchacho, qué guapo. Usted tiene que identificar que ese es un cordón que usted tiene que cortar. Correcto. Porque si hay alguien de su familia, póngale nombre, tío, primo, vecino, amigo, padrino, que le hace alguna insinuación incorrecta a usted, que ya decidió, ya tomó la determinación de vivir en el sagrado matrimonio, y que usted ya sabe que va a honrar y a respetar a esta persona que usted escogió, porque primeramente el respeto se lo debemos al Señor. Usted sabe que usted tiene que ir cortando con estos cordones umbilicales, porque de lo contrario eso puede acarrear bastantes situaciones negativas y puede llegar incluso a un divorcio, porque ha pasado. Eso es así. Así que para aquellos que estuvieron conectados con nosotros, saludos. Definitivamente gracias, ¿verdad?, por darnos la oportunidad. Ya la semana pasada identificamos a uno. No significa tampoco que los estamos dando en orden. Estamos dando según lo que Dios pone en nuestro corazón, ¿verdad?, de cosas que hemos visto, que hemos trabajado con otros matrimonios en el pasado. Y cosas que sabemos que pueden afectar el matrimonio. Vamos a recordárselos. Cordones que hay que cortar. Y tenemos el cordón emocional. Cordón umbilical número 1, el cordón emocional. Número 2, el cordón espiritual. Porque hay muchas personas que no practican nuestra fe y son de estorbo en el propósito que Dios quiere tener con nosotros. Correcto. Recuerde, saque a Lot de su camino, saque a Taret de su camino. Taret significa errante. Y Lot significa velo. Así que usted, si quiere caminar en esta nueva travesía maravillosa que es el matrimonio, usted no puede ir errante y no puede ir con un velo sobre su rostro. Así que quite todo estorbo espiritual de su vida, corte con ese cordón, y el próximo cordón es el cordón financiero, que eso es sumamente importante. Así que para ir cerrando, ustedes saben que por costumbre nosotros no lo dejamos así, siempre damos final con un versículo bíblico que recapitula lo que ya hemos hablado, pero les da una esperanza de que si usted se encuentra en esta situación, si usted identificó uno de estos cordones umbilicales, usted ya puede ir viendo, le estoy dando como que mucha
autoridad a tal persona dentro de mi matrimonio y lo que he visto ha sido que me he encontrado con más problemas, identifíquelo, pero sepa que asimismo Dios da la respuesta y la salida a cualquier problema. Eso es así. Y la lectura que vamos a estar leyendo se encuentra en Mateo 19, versículo 4 al 6. ¿Y qué dice ese versículo? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? ¡Ay! Me equivoqué. No, estamos aquí. ¿Sí? Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Cualquier consejo malintencionado, cualquier conflicto de intereses, cualquier cordón espiritual que lo quiera retroceder a la idolatría o alguna práctica que ya no es correcta, cualquier cosa que ataque, que afecte el matrimonio, no tiene parte ni suerte con ustedes. Eso es así. Y este video, quiero tomarme unos segundos, si usted no está casado o si usted está en el rol de mamá, de papá, de tío, de abuelita, de abuelito, tome en cuenta que este nuevo matrimonio que Dios unió, que es de parte de su familiar a quien tanto usted ama, si realmente usted le ama, permítales crecer, permítales madurar, permítales tomar sus propias decisiones. A menos que usted vea que hay algo que puede poner en riesgo la relación, pero entre con sabiduría. Acérquese a su familiar. No ponga en contra el esposo y la esposa, porque si realmente usted le ama, usted les va a ayudar. Y a veces, dándole su espacio, permitiéndoles madurar y crecer en una relación como lo es el matrimonio, usted demuestra más su amor. Así mismo es. Así que, nuevamente, ¿verdad? No queremos tomarle más tiempo. A veces quisiéramos hablar por mucho tiempo. Si usted ve este video más adelante, dele like, compártalo. Si usted entiende que hay una persona que esto va a ser de edificación, compártaselo para que seamos más los casados y no cansados. Dios les bendiga, Dios les guarde y un honor poder estar con ustedes. Bendiciones. Abrazos.